Hola y bienvenidos a vuestro canal Luz del Alma, este espacio donde vas a poder reflexionar sobre tu propia vida y evolucionar a través de tus propias experiencias. Mi nombre es María del Carmen y soy facilitadora emocional. Bueno, hoy os voy a hablar sobre la emoción del miedo. Esta emoción que es considerada como negativa. Pero si te paras a pensar, ¿qué pasaría en tu vida si no tuvieras miedo? Si no tuvieras miedo a nada. ¿Te has planteado alguna vez qué pasaría? Pues te puedo asegurar que lo más seguro es que estuvieras muerto. Porque el no tener miedo a nada te hace ser un temerario y por lo tanto no duraríamos mucho. Dicho esto, esta emoción considerada negativa para nada lo es, porque en realidad lo único que el miedo asegura es tu supervivencia. Esta emoción del miedo se activa en situaciones donde hay una alerta, donde se percibe que puede ser algo peligrosa o dañina para nuestra persona. También se siente la emoción del miedo ante una situación que no podemos controlar o algo que no podemos predecir lo que va a pasar. Entonces el problema en sí no es el miedo. El problema es que convivimos con un miedo disfuncional. En realidad todas las emociones tienen una gran utilidad. Entonces no hay que querer reprimirlas ni controlarlas. La batalla contra el miedo no se gana combatiéndolo, todo lo contrario, se gana escuchándolo para hacerlo tu aliado. El miedo puede ser muy útil si lo entiendes y lo puedes aprovechar como una herramienta de autoconocimiento y para poder avanzar en tu vida. ¿Y qué se puede hacer con esta emoción del miedo? Pues en esta sociedad hay unas frases y unas creencias en referencia a él. Por ejemplo, no tengas miedo. Si sientes miedo es un problema. Los hombres no pueden tener miedo. Con la edad que tienes, ¿todavía tienes miedo? No seas cobarde, el miedo es una debilidad. Todas estas frases hacen que de alguna manera creer que sentir o tener esa emoción del miedo es algo indigno. Porque si hay algo que no has hecho por miedo, es como que eres menospreciado por no haberlo hecho. Pero tenemos que tener en cuenta que no todas las personas tienen los mismos recursos para afrontar determinadas emociones. Entonces, también saber que detrás del miedo, detrás de la emoción del miedo, hay otras muchas cosas. Por ejemplo, puede estar la vergüenza, la ira, la culpa. Entonces siempre hay que ir un poquito más allá. Y solo tú, con tu autoconocimiento, vas a ser capaz de poder ver qué hay detrás de ese miedo. Te pongo un ejemplo. Una persona que tenga un miedo escénico, cuando va a subir al escenario, lo más seguro es que sienta pues
quizá una sensación de angustia. Pero detrás de esa sensación puede que esté el ridículo, el fracaso o la vergüenza. Entonces, esta segunda emoción puede hacer que el miedo sea mayor, se viva con mayor intensidad o con menor intensidad. Por eso siempre es importante reconocer o saber que el miedo es una primera emoción, pero detrás siempre hay emociones secundarias, que son las que van a condicionar el miedo. Entonces, el miedo en realidad no hay que eliminarlo, ni reprimirlo, ni intentar controlarlo. Es, como he dicho antes, un autoconocimiento tuyo de saber por qué tienes miedo, porque puede también ser debido a unos patrones, creencias o pensamientos tuyos. En vez de intentar ignorar este miedo o a querer apartarlo, es importante que lo escuches. Escucha esa parte de ti que siente ese miedo y mira qué hay detrás, porque lo que realmente puede pasar es que lo que te asuste sea otra realidad. Por ejemplo, el miedo al abandono, el miedo al rechazo, al ridículo, incluso el amor también puede ocasionar miedo. Y cuando descubres qué hay detrás, observa ese aspecto tuyo y visualiza cómo te sientes con ese miedo. ¿Qué sensaciones tienes interiormente en esa situación? Es importante. Es como mantener una conversación entre tú y entre tú, pero con esa parte que está pasando, que tiene esa emoción del miedo. Sería como hacerte unas preguntas y ver qué es lo que sientes en ese momento del miedo y después qué harías en esa misma situación si no tuvieras ese miedo. Es como hablar internamente contigo mismo y poder expresar así desde una parte con coherencia y con esa conciencia de por qué sientes el miedo y la otra parte, qué es lo que harías sin sentir ese miedo. Aparte de hacerlo con esta emoción del miedo, también se puede hacer con cualquier otra emoción que te aporte en algún momento malestar en tu vida y para poder descifrar qué hay detrás y poder seguir creciendo en tu vida y controlar ciertas emociones que no te hacen ningún bien. Sabemos que la emoción del miedo te hace sentir cosas desagradables en ti y tener comportamientos que de otra manera no los tendrías. Te hace sentirte mal, te hace estar de un modo pasivo. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando tienes la emoción del miedo, en vez de actuar, tiendes a retirarte, a evadirte del problema o de la situación y para que así pues desaparezca este miedo y no afrontar realmente lo que posiblemente sí que quieras hacer. Esto es frenarte. Y en ocasiones hay un freno muy importante que no te deja conseguir las cosas en tu vida. Entonces el problema es qué hacemos con este miedo. Es saber cómo hacer frente a ese miedo. Porque en tu vida habrá cosas importantes que quieras hacer y no las hagas porque se interpone este miedo. Cosas importantes como por ejemplo viajar,
Como por ejemplo, comenzar una nueva relación. Porque como no sabes lo que va a pasar después, pues prefieres no hacerlo. Por ejemplo, alguien que su vida es bailar y no se dedica profesionalmente a eso porque tiene ese miedo a exponerse públicamente. Entonces todo esto es frenarte de tal manera de no hacer las cosas que realmente quieres hacer en tu vida. Llegados a este punto, deberías de hacerte ciertas preguntas. Pregúntate realmente qué estás haciendo en tu vida y qué es realmente lo que te gustaría hacer. ¿Qué te gustaría vivir y no vives? ¿Cómo te gustaría que fuese tu vida y qué es lo que no haces realmente para llegar a conseguirlo? ¿En qué está basado tu miedo? ¿En creencias? ¿En hechos del pasado? ¿En pensamientos que se te repiten? ¿Qué es lo que puedes hacer para que esto no te afecte nunca más? Lo contrario del miedo siempre es el amor. Por lo tanto, empieza a confiar más en ti, empieza a conocerte mejor, a saber qué hay detrás, en este caso del miedo, porque si alimentas tu alma con amor, tus miedos morirán de hambre. Vive a lo grande a pesar de tus miedos. No dejes que la emoción del miedo te controle, porque puedes estar perdiendo grandes cosas en tu vida por no conocerte, por no saber lo que hay detrás. En el momento que sepas por qué te estás frenando, qué es, si es una creencia, si es un pensamiento, si es un patrón, si es algo del pasado, eso lo puedes solucionar. Siempre hay una solución. Y la solución es conocerte para así poder afrontar todo. Y por hoy lo dejamos aquí. Como siempre ha sido un placer compartir estos minutos con vosotros. Espero que os haya aportado algo este vídeo. Y os mando un fuerte beso y hasta la próxima.